Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión en el baúl del tío Joe vamos a revisar un cómic muy especial. Se trata nada menos y nada más que de El sorprendente Hombre Araña número 128 de la versión de la prensa. Este cómic ha tenido cierta fama desde hace ya un par de años. Nosotros los lectores mexicanos que seguimos Spider-Man ya habíamos escuchado de este cómic desde hace ya varios años. Existían ciertas leyendas urbanas sobre la publicación de Spider-Man allá por los años 60 y 70. En el caso de este número, específicamente, como pueden ver en la portada, nos mostraban la supuesta boda de Peter Parker con Gwen Stacy. Fue hace ya, como les comento, un par de años donde ciertas páginas empezaron a hacer comentarios, de hecho páginas extranjeras que empezaron a hacer comentarios sobre los cómics que habían salido en México, hechos exclusivamente en México, con las aventuras de Spider-Man, donde Peter se casaba con Gwen. También otro de los grandes impulsores de esta fama tan repentina que obtuvieron hace un par de años estos cómics fue Mark Millar. Mark Millar también por ahí tuiteó que existía un cómic donde Peter se casaba con Gwen y pues ahí prácticamente fue el desbordamiento de la fama de este cómic. Como les comento, en el caso de los lectores mexicanos, pues ya habíamos escuchado de esto, de que fue en los años 70 cuando la publicación de Spider-Man pasó a ser quincenal por parte de Editorial La Prensa, pero el material que llegaba de Estados Unidos, que solamente tenía aproximadamente un año, año y medio de diferencia, pues era material mensual. Hubo que tener que meter material de otros cómics, como lo fue el Marvel 2 in 1, donde veíamos que Spider-Man hacía equipo con otro personaje, pero en el caso de llega un punto donde tienen que meter material original. Entonces el encargado de hacer este arte es nada menos que José Luis Durán, con guiones de Raúl Martínez, y empiezan con su etapa en Spider-Man mexicano, haciendo historias que pues, han recibido el título de apócrifas, exclusivas, no oficiales de Spider-Man, justamente hechos por autores mexicanos. Entonces llega un punto donde llegan al 128 y con esta portada que realmente es un clickbait, llega la famosa boda de Peter y Gwen Stacy. Pero en el caso del día de hoy, pues vamos a revisar esta historia para desmitificar ciertas leyendas que han existido y pues que todos conozcan ahora sí por fin la historia de la supuesta boda de Peter con Gwen Stacy. En el caso de esta edición, se trata también de la edición que salió en la venta en La Mole en 2021. De hecho, esta misma edición también tiene una historia muy curiosa. Se anunció hace un año o más de un año por parte de La Mole, lo iban a vender en su página de preventas de cómics exclusivos. Estuvo el anuncio, pero realmente nunca salió a la venta. Es hasta la edición 2021 de La Mole, donde era el Bazaar Sales Room, si no mal lo recuerdo. Creo que fue esa versión de La Mole que fue por ahí de finales del 2021, donde varias páginas reportan que discretamente en La Mole estaban vendiendo dos versiones de esta historia. Esta que es la versión con portada metalizada y la edición con la portada original que el fondo es amarillo. Entonces se corre la voz y se empieza a vender esta edición. También le quiero, aprovechando, mandarle un saludo a mi amigo David Metal Mischief de Los Magios, que fue el que me hizo favor de conseguirme esta edición allá en La Mole. Saludos a David. Y pues ahora sí vamos a proceder con la versión. Esta edición la conocen como el sorprendente Hombre Araña 128 Ultimate Edition. Aquí es el nombre con el que lo mencionan, ¿sí? Ultimate Fan Edition. Y antes de comenzar, otro punto que llamó la atención fue justamente los créditos. Esta versión también se le conoce como la no oficial porque si se fijan aquí en los créditos pueden ver que el editor fue Agustín Melgar, biografía compilada por Fernando Montes de Oca, diseño editorial de Juan de la Barrera y traducción de Juan Scuti, así que fueron los niños héroes los que hicieron esta edición. Entonces realmente fue un trabajo, aunque se escuche mal, hecho por debajo del agua para sacar por fin esta edición. También aquí donde menciona publicado y editado por Phantom Comics, por ahí mencionaban que la dirección que viene aquí en realidad es una tienda de conveniencia que está ahí donde debería de estar esta supuesta editorial. Entonces fueron por la fácil de sacar esta edición. Y ahora sí, por fin, pasando a la historia, tenemos primero la biografía autorizada de José Luis Durán, el dibujante, donde menciona prácticamente toda su historia
de trabajo, cómo comienza a ser Spider-Man y qué es lo que hace posteriormente a esto. Al principio viene la edición en español y al final de la historia tenemos también la misma biografía, pero en inglés. Realmente creo que lo que vale mucho la pena aquí son sus ilustraciones de varios de sus trabajos. También al final, adelantándome un poco, tenemos el guión de este número. También para los amantes de que les gusta saber cómo se realizan los cómics, pues aquí pueden ver también el guión de Raúl Martínez y pues publicidad de aquel entonces también. Y ahora sí, por fin, pasando a la historia, vamos a tener la boda de Peter y de Gwen Stacy. Pues lamento decirles que esta historia realmente la portada es solamente un clickbait, la portada y la primera página donde vemos la supuesta boda. ¿Cómo es que comienza esta historia? Pues tenemos justamente aquí que está la tía May y Anna Watson, la tía de Mary Jane, platicando. Y ahí es cuando la tía May le comenta a la tía Anna que realmente está preocupada por Peter, ya que desde que se fue Gwen a Londres, pues ha estado cambiado. Entonces pueden ver cómo llega Peter, se comporta de manera extraña y se encierra en su cuarto, extrañando a Gwen. Hay un punto aquí donde la tía May menciona que prefiere que su sobrino esté bien, por lo cual va a escribirle una carta a Gwen para que venga a visitar a Peter. De ahí nos pasamos justamente a la residencia Osborn, donde vemos que Harry le pide a su padre Norman Osborn que pasen un tiempo juntos, pero Norman está demasiado estresado por los asuntos de su compañía. Lo rechaza, le menciona también que ya deje de juntarse con Peter, que mejor consiga amigos que pues le aporten algo de provecho y que Peter es un debilucho y bla bla bla. Pero llega un punto donde por el estrés Norman empieza a recordar que Peter es justamente el hombre araña. Entonces ahí es cuando surge su segunda personalidad del Duende Verde y ya ahora sí el Duende Verde decide que va a atacar a Spider-Man. ¿De qué manera lo va a atacar? Va a la casa de la tía May y se la lleva volando. Así vemos cómo la secuestra. Peter trata de intervenir, pero el Duende Verde le dice que si interviene, pues su tía morirá. Entonces ahí se queda Peter prácticamente como 2 horas, mencionan aquí en el cómic, decidiendo si va o no va. Al mismo tiempo, el Duende Verde lo que hace es que no quiere batallar con la tía May y va y la deja en un hospital. Entonces prácticamente nomás la secuestró para irla a dejar en el hospital. Ya cuando Peter por fin se decide que va a rescatar a la tía May, es cuando le llaman y le dicen que pues que la encontraron en la entrada del hospital y que ahí la están cuidando. Antes de continuar, pues también vemos unos paneles donde ya Gwen viene de regreso a Nueva York. Y creo que ahorita es un buen punto para mencionar que en el caso de esta edición mexicana, el 128, revisando los números anteriores y posteriores, les puedo mencionar que canónicamente y tomando en cuenta los números que sí son oficiales, que se publicaron antes y después, esta historia tendría lugar entre el 102 y 104 de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, pero hay un pequeño error de continuidad porque Gwen Stacy ya había regresado de Londres desde el número 98, entonces yo me imagino que esta historia la prepararon desde antes y la tuvieron que meter en esos números que estaban entre el 102 y 108, entonces es un pequeño, 104, perdón, entonces es un pequeño detalle que noté aquí en la historia, a menos que no recuerdo si Gwen posteriormente vuelve a Londres o estuvo intermitente regresando a Nueva York, no lo recuerdo, pero pues eso fue un detalle que encontré. Y ahora sí, regresando a la historia, Peter ya sabe que la tía May está en el hospital y ahora sí, sin ningún problema, decide que antes de ir a ver a su tía va a combatir al Duende Verde. El Duende Verde ya lo estaba esperando, no sabía que Peter ya conocía que la tía May estaba a salvo y ahí es donde empieza la pelea. Y aquí es donde vamos a tener la famosa boda porque el Duende Verde golpea a Peter, él cae y aquí es la página donde de cierta manera queda semi inconsciente y como tenía también el asunto de Gwen en la cabeza, empieza a tener una especie de sueño donde se casa con Gwen. Aquí pueden ver la boda, aquí está Mary Jane, Jameson, está la tía May, la tía Anna y aquí ven la famosa boda. Pero, como pueden ver acá, solamente se trataba de una alucinación. Ahí el Peter semi inconsciente menciona a Harry y es eso lo que hace reaccionar a Norman Osborn y pues prácticamente solamente con decir el nombre de Harry, el Duende Verde fue derrotado. Peter también, que no es tan
malo con Norman, decide quitarle el traje, dejarlo ahí cerca para que lo encuentren y que no descubran que Norman es el Duende Verde y que él no reaccione y recuerde que Peter es Spider-Man. Ya en la última página vemos que Peter llega al hospital, pero ya llegó demasiado tarde porque ya a la tía May la regresaron en ambulancia a su casa. El doctor que estaba en turno lo regaña por ser tan irresponsable con su tía y pues ahí es donde Peter ya llega a su casa, ve a la tía May, ella le dice que no se preocupe, que está bien y pues con eso le menciona simplemente que tuvo un sueño donde se casaba con Gwen y pues con eso terminamos esta versión Ultimate del número 128 de El Hombre Araña presenta versión mexicana. De hecho, aquí nos prometían al final que el siguiente número sería de Kraven. Y sí, los siguientes números que siguen los canónicos es donde vemos a Peter que pelea contra Kraven el Cazador. Es el 103 o 104, no recuerdo, de Amazing Spider-Man. Como les digo, posteriormente viene la biografía de José Luis Durán en idioma inglés, el guión de la historia y publicidad. Entonces con eso prácticamente terminamos esta reseña de El Sorprendente Hombre Araña 128, edición Ultimate Fan de la versión mexicana de la prensa. Entonces ojalá y este video les haya ayudado a muchos para conocer esta historia, para poder despejar muchas dudas que existían. De hecho, una última duda que se me olvidaba mencionar también es que también existe la duda de por qué bueno, existía la duda de que si estos cómics habían salido antes o después de la muerte de Gwen Stacy. Esto creaba leyendas urbanas sobre que los mexicanos no queríamos que falleciera Gwen, que Gwen era mejor que Mary Jane, entonces que la prensa se negó a publicar la muerte de Gwen Stacy y que preferían hacer historias donde ella siguiera viva, pero no, la realidad como les acabo de aclarar, es que fueron detalles de publicación porque no tenían suficiente material original de Estados Unidos y en los cómics todavía no pasaba la muerte de Gwen Stacy. Entonces es realmente otra de los mitos urbanos que existen sobre esta edición y que esperamos que con esto se puedan aclarar. Y sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.